Saludos cordiales, sean todos bienvenidos a esta clase denominada Principios de Victimología. El contenido a trabajar está compuesto por los siguientes temas: ¿qué es la victimología? El objeto de estudio de la victimología, ¿qué es una víctima? Y también qué es una víctima especialmente vulnerable. Algunos conceptos básicos dentro de lo que es la victimología, como el factor criminógeno, el resarcimiento, la desvictimización, el victimario, etc. También la victimización y cuáles son sus tipos, qué es la victimogénesis y cómo se clasifican las víctimas. Y para concluir vamos a conocer cuál es la importancia real de esa víctima. Sean todos cordialmente bienvenidos. El primer punto es qué es la victimología. Pero antes de definirla, es necesario recordar que el estudio del crimen o del delito ha tenido siempre un enfoque desde el punto de vista del delito exclusivamente, a lo sumo desde el delincuente. Es decir, los primeros padres de la criminología lo que buscaban era conocer el delincuente, qué había en ese ser humano que lo impulsaba hacia el delito. Solo recientemente es que la víctima ha cobrado relevancia como objeto de estudio y más aún como sujeto de atención por parte de la criminología, del derecho penal, de la sociología y de otras ciencias. Entonces podemos entender la victimología como una disciplina científica derivada de la criminología que estudia las víctimas de la delincuencia en las diversas fases de victimización. Este término fue acuñado por el psiquiatra Frederick Berman y se trata de una disciplina relativamente joven, pues se considera que su inicio científico se encuentra en la década de 1930. ¿Cuál es el objeto de estudio de la victimología entonces? Bueno, entonces el principal objeto de estudio de esta disciplina es la víctima, pero también sus características, también su relación con el delincuente y también su rol dentro de la situación delictiva. Hoy día se habla de algo que es la pareja criminal o la pareja penal. Por allí hay varios debates científicos sobre eso. ¿De qué se trata? Bueno, de que hay algunos autores que reflejan que hay una interacción entre víctima y delincuente, es decir, hay algunas relaciones establecidas, bien sea por que la víctima haya provocado al delincuente, bien sea porque el delincuente vio que era una víctima especialmente vulnerable y atacó. O sea, hay ciertas interacciones entre ambos. Dentro de la victimología se analiza también el conjunto de factores que provocan que la persona se convierta en víctima, tanto si la situación ha sido provocada por una segunda persona o si se le debe a la propia actuación de la víctima, o también si se debe al azar, como un accidente laboral, por ejemplo. Todas estas relaciones que hay entre los hechos también hacia la ley vigente y también la forma como se debe reparar el daño. Además se estudia también la relación entre los aspectos que pueden provocar que una persona sea víctima y lo que puede incidir en la ocurrencia o no de un crimen. Todo esto se estudia dentro de la victimología con la intención de conocer más el rol de la víctima, cómo resarcirle el daño y qué papel protagónico tuvo ella dentro de la ejecución del delito. Por otro lado, vamos con el concepto, ¿qué es una víctima entonces? Bueno, según la Organización de Naciones Unidas, una víctima es uno o varios sujetos que han sufrido daños o ataques físicos, emocionales o psicológicos, los cuales han lesionado sus derechos fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones, es decir, cosas que no se hicieron bien, que violan la legislación. Asimismo, las personas que se han visto afectadas puede ser que no sea solo la víctima directa, sino que hay otras personas que han sufrido daños por ser cercanos a la víctima. Entonces estas personas también se consideran que han sido afectados por el daño que ha sufrido la víctima. Pero por otro lado hay una subclasificación o un concepto muy importante que es necesario que conozcamos, que es ¿qué es una víctima especialmente vulnerable? Ese término siempre lo vamos a encontrar en algunas leyes, sobre todo en lo que es la Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente, en el caso de Venezuela,
podemos definir que una víctima especialmente vulnerable es un sujeto pasivo del delito, pero que tiene unas circunstancias personales que determinan que se halla en una situación de inferioridad o de indefensión. Es decir, que esto va a generar una agravación de la responsabilidad penal para el autor del delito. En muchos casos no hay medidas sustitutivas a la prisión, no hay beneficios procesales, nada de eso, porque atacó a una víctima especialmente vulnerable. Por lo general son los niños, personas mayores, personas con alguna necesidad especial en cuanto a salud, todo este tipo de personas. Por otro lado, es necesario que conozcamos o manejemos algunos conceptos básicos si queremos entender cuáles son los fundamentos básicos de la victimología. El primero de ellos es el concepto de victimario. ¿Quién es el victimario? Bueno, se puede decir que es aquella persona que produce el daño, el sufrimiento o el padecimiento de la víctima. No es correcto asimilar u homologar o decir que victimario y delincuente son lo mismo, porque puede ser que sea victimario por una acción u omisión que no sea antisocial o delictiva, sino que simplemente dejó de hacer algo y eso lesionó la estabilidad, la salud de otra persona, pero no lo hizo con intención de delinquir. Entonces es victimario solamente, porque no está violando una ley penal. Por otro lado, también están los casos de autovictimización. Vamos a poner un ejemplo. En el caso del autosecuestro, allí el que sufrió el daño, que sería la víctima, a la vez es victimario. Entonces está doble el papel, se unen los dos papeles, victimario y víctima, en una misma persona. Bien interesante esta forma de analizar este concepto, ¿no? No sé qué les parece. También están los conceptos de desvictimización, que la desvictimización es un fenómeno complejo en el que intervienen diversos factores y consiste en que, bueno, en el proceso de reparación, entendida no solo como indemnización de perjuicios, sino como reconocimiento social, asistencia, reintegración social. Es todo un fenómeno complejo. También está un término que se usó hasta hace muy poco, pero por lo general lo está reemplazando este término de desvictimización, que era el resarcimiento. El resarcimiento lo vamos a entender como la reparación, la compensación o indemnización, o también como la acción de indemnizar los daños y perjuicios causados. Pero se dice que este concepto tenía más un tono económico, monetario. En cambio, si usamos el concepto de desvictimización, intenta englobar también el aspecto social, el aspecto asistencial, terapéutico, de reintegración social. Y está el concepto de factor victimógeno, que es todo aquello que favorece la victimización, es decir, las condiciones o situaciones de un individuo que lo hacen proclive a convertirse en víctima. Se le suele separar o se clasifican en factores victimógenos e internos y externos. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es la victimización? Ese término del que se menciona tanto cuando queremos hablar de víctimas. Bueno, es un proceso a través del cual una persona sufre las consecuencias de un hecho traumático y llega a convertirse en una víctima. O sea, es el proceso a través del cual surge esa víctima. No tiene por qué tratarse de un hecho puntual o aislado, sino que puede englobar un conjunto de fases y de ahí también, o por eso, es que se denomina proceso de victimización, porque es un suceso, un proceso muy complejo y por lo tanto se puede distinguir entre varios tipos de victimización. ¿Cuáles serían esos tipos de victimización? Tenemos tres: victimización primaria, victimización secundaria y victimización terciaria. La victimización primaria la vamos a entender como aquella que sufre la persona que de manera directa recibió los daños, las consecuencias nocivas en su integridad física o psíquica, como consecuencia de un hecho delictivo o acontecimiento traumático.
La victimización secundaria ocurre cuando a través del proceso judicial esa persona que ya fue una víctima primaria también recibe una mala atención, un retraso, un retardo procesal, no recibir atención a tiempo, etcétera. Todo esto son situaciones victimizantes ¿quién las origina? El proceso judicial o de investigación penal, es decir, los organismos, es decir, las personas que trabajan en esos organismos, que estarían generando una victimización secundaria o revictimización también se le dice. Y está la victimización terciaria, que se refiere no a la persona que sufre el daño, sino a los terceros cercanos, que pueden ser los familiares o amigos de la víctima o el delincuente y amigos y familiares del delincuente. ¿Por qué? Por la llamada estigmatización social o rechazo social que luego este sufre, por ejemplo, al buscar un empleo. Pero también está esa victimización terciaria que la sufren los hijos de, por ejemplo, las víctimas de homicidio, las víctimas de maltrato, de violencia doméstica, etcétera, etcétera. Entonces, son eh, tres tipos de victimización. Por otro lado, tenemos qué es la victimogénesis. Podemos decir que es el estudio de los diferentes factores que predisponen a una persona a convertirse en víctima o en objeto de un delito. Podemos, por lo tanto, diferenciar estos factores en dos grandes grupos, los factores de riesgo y los factores de vulnerabilidad, que les mencioné también cuando dije lo del factor victimógeno. Los factores de riesgo suelen relacionarse con rasgos biológicos de la persona, así como la situación, la ubicación, la personalidad, situación socioeconómica, rasgos biográficos y entorno familiar. Y los factores de vulnerabilidad podrían ser tanto situacionales como psicológicos y son moduladores entre el delito y el daño psicológico emergente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que algunos factores de vulnerabilidad provienen de la personalidad misma del individuo, la sensibilidad, la impulsividad, la ingenuidad, la dependencia, la ansiedad y también elementos biológicos como el sexo o la edad. Sabemos que, por ejemplo, ser mujer es ser más vulnerable o ser niño también es más vulnerable que otras personas. Algunos factores sociales como laborales, de habilidades, de conocimientos, de roles dentro de la sociedad, también pueden hacer más vulnerable a ser víctima a una persona en comparación con otra. ¿Cómo se clasifican esas víctimas entonces? Se puede decir que a través de un estudio de diferentes factores que predisponen a una persona a convertirse en víctima o en objeto de delito, analizando los factores de riesgo y de vulnerabilidad que les mencioné anteriormente, Mendelssohn fue Benjamin Mendelssohn, criminólogo de Rumania, junto a Hans von Henting, se les considera los padres de la victimología. Bueno, él realizó una clasificación de las víctimas en tres grandes grupos. Víctima inocente sería el primer grupo, víctima provocadora, víctima imprudencial, víctima voluntaria y víctima por ignorancia. Estos serían el segundo grupo. Y el tercer grupo sería víctima agresora, víctima simuladora y víctima imaginaria. Muy interesante esa clasificación que realizó Mendelssohn para pues investigarla, leerla y conocerla a profundidad el que guste. Y bueno, para concluir es necesario destacar cuál es la importancia de la víctima, o sea, por qué surge toda una disciplina y toda una investigación para entender eso de la víctima. Bueno, les puedo decir que lo que sucede es que los estudiosos del derecho no han notado, en su mayoría, o no han querido entender que es la víctima quien con su denuncia da a conocer el delito y tan solo por ese motivo ella logra evitar que haya nuevas víctimas, con lo cual ella viene tomando un papel o una parte esencial dentro del proceso. Pero es un lugar que no se le ha querido dar o no se le ha reconocido. Desconozco los trasfondos, pero en realidad no tiene el papel protagonista que debería tener. Se puede decir que aún hoy día es ignorada por muchas instituciones que administran justicia
y se le considera o se le ve simplemente como un testigo más. Por ello, dentro del ámbito de los estudios criminológicos surge la victimología para estudiar el porqué de esa observación o reconocimiento de la víctima solo así como un testigo casi que alejado del hecho, cuando esa persona fue la que en verdad sufrió el daño. La agresión causada, también es importante destacar que la agresión causada a las víctimas les crea un sentimiento de vulnerabilidad, de angustia, de desconfianza. Esto lo llamamos algunas veces síndrome de estrés postraumático. Es que es una situación que viene originada por un daño y un peligro. Y esa persona queda traumada, queda con un temor y angustia de ser agredida nuevamente que es difícil de curar. Entonces, el objetivo de la victimología es promover que dentro del Código Penal la víctima tenga un lugar especial, no solamente como el sujeto pasivo del delito, partiendo de la influencia italiana de nuestro código, no, pero la idea es que migremos un poco o miremos hacia lo que es el titular del derecho o el interés o el titular del derecho por el interés lesionado. Es decir, que se empieza a observar como que la víctima en realidad es la protagonista del sistema jurídico penal. Y bueno, ya para finalizar, quiero darles las gracias por haber escuchado pues la clase completa, por habernos acompañado hasta el final y además recordar que la víctima es un personaje protagónico dentro del sistema jurídico penal, que no es simplemente la persona que denunció un día y luego como a los 4 años va a ir de testigo un día a reconocer a su agresor en medio de un juicio, pero luego ya de ahí va a salir, va a irse a su casa y mientras tanto los operadores del sistema de justicia son los que de manera unilateral decidieron qué castigo iban a imponer, qué pena, sin escucharla a ella, sin escuchar lo que en verdad ella deseaba, quería o aspiraba a lograr al momento de colocar la denuncia. Que quede esto para la reflexión y bueno, para los participantes que sepan que es un tema con mucha tela que cortar todavía, un tema muy nuevo, pero pues los invito a investigarlo, a estudiarlo y a conocerlo muchísimo más. Muchísimas gracias por su atención.